Bienvenidos a una producción de la Agencia Informativa CONACYT. Yo soy Enrique Galindo, transmitiendo desde nuestros estudios en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. Toda la información generada por la agencia en cuanto a los desarrollos científicos y tecnológicos que se llevan a cabo en México la pueden ustedes encontrar en www.cienciamexico.com. Las ciencias sociales también son ciencia. Oscar Wilde dijo: cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. Por eso hoy te presentamos La Revolución Humana, una historia de la civilización, con Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado una vez más, muchas gracias. El tema de hoy en La Revolución Humana, una historia de la civilización, es mito y tótem, la revolución del poder. Platícanos, Juan Miguel. Mito y tótem, que por cierto, pues recomendación bibliográfica para empezar, pues Tótem y Tabú, de Sigmund Freud. Okay. Es uno de los grandes clásicos de Freud, que es de los grandes estudiosos del tema del mito y el tótem. Ahorita vamos a ver lo que es mito y tótem. Okay. También ya habíamos hablado en el programa anterior de Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés que se dedica mucho a estudiar precisamente el tema de el mito y el tótem, que tiene mucho que ver con el poder. Por eso le puse la revolución del poder. Entonces, primero recapitulemos las revoluciones previas para llegar a la revolución del poder. Sí, por supuesto. Primero, habíamos hablado de que hace entre 150,000 y 70,000 años, el Homo que éramos, el Homo erectus o el Homo habilis o el Homo faber que éramos, desarrolló la capacidad de pensar, ¿no? La revolución cognitiva, cuando desarrollamos la capacidad del pensamiento abstracto, de crear símbolos y de crear lenguaje, que es lo que nos hizo humanos. Cómo gracias a eso, lo veíamos en el segundo programa, cómo gracias a esta capacidad de abstracción y de pensamiento simbólico y de crear mitos y rituales, se logran crear comunidades cohesionadas gracias a esas mitologías, ¿no? Y cómo tenemos la segunda gran revolución humana, que es la revolución agrícola, que nos hace ser seres civilizados, sedentarios, con todo lo bueno y lo malo que eso significa, porque tampoco pensemos que civilizarnos fue siempre bueno. Habíamos dicho, de entrada empezamos a depender del monocultivo, cuando antes éramos mucho más... Es más, se sabe por el estudio de los restos que el ser humano agrícola disminuyó talla como 15 centímetros con relación al cazador-recolector, lo cual quiere decir que su dieta no es tan buena, porque está basada en el monocultivo. Y otra cosa muy importante, otra recomendación fundamental, un célebre libro llamado Gérmenes, Armas y Acero, de Jared Diamond, un gran antropólogo norteamericano, que te habla de cómo, claro, ya que tenemos ganado, pues también tenemos enfermedades y empezamos a desarrollar epidemias, y como ahora vivimos todos en concentrados llamados ciudades, las epidemias pues se hacen más virulentas, y como ahora tenemos contacto de una ciudad con otra, llevamos las epidemias con nosotros, y cómo lo que... ¿Y en avión? Sí, claro, hoy en día en avión, ¿no? Y cómo, de hecho, el llevar gérmenes de un lugar a otro ha sido parte fundamental de la historia de la civilización. Digo, dos grandes momentos sin ir muy lejos, ¿no? La peste negra en Europa, siglo XIV, estamos hablando de que mató al 50% de la población europea en 10 años. De 80 millones a 40 millones en 10 años, lo cual hizo que la Europa feudal se reconstruyera por completo, ¿no? De lo cual hablaremos, por cierto, en otro programa más adelante. Ilústranos, Juan Miguel, la peste negra... ¿Qué virus era? La peste negra combatió? Era un bacilo que venía en las pulgas, que venían en las ratas, que traían las caravanas comerciales de los mongoles. Justo en el siglo XIII, cuando se crea el gran imperio mongol, los mongoles dominan toda Asia, desde China hasta Polonia. Y vuelven a crear la ruta de la seda, y viene una gran extensión cultural, comercial, porque hay rutas que te conectan, pues eso, desde China hasta el Mediterráneo. Y pues bueno, estas caravanas comerciales traen ratas, las ratas traen pulgas, las pulgas traen bacterias, y ahí viene la peste negra, la peste bubónica, ¿no? ¿Cómo se acabó con ella?
acabó solita, como acaba una epidemia. Cuando una epidemia mata a la mitad de la población, la epidemia se mata a sí misma porque ya no tiene cómo transmitirse, porque se transmite a partir de nosotros. Eso y la generación de anticuerpos, por supuesto, ¿no? Otro gran ejemplo es, pues, justo cuando llegan los españoles a América, en 1521, cuando Cortés toma Tenochtitlán, habría en todo el continente americano, se calcula, unos 70 millones de habitantes. 100 años después quedaban 700,000. No me digas. Y eso fue por las enfermedades, particularmente por la viruela. En 100 años murió el 95% de la población americana. Ese es el genocidio más grande de la historia, y no lo hizo otra civilización humana, lo hizo la viruela. Claro que llegó con seres humanos, evidentemente, ¿no? Pero, pues imagínate nada más, ¿no? Y eso es derivado de la revolución agrícola. Antes no teníamos ese tipo de enfermedades, ¿no? Claro, también desarrollamos la capacidad de combatirlas, evidentemente, ¿no? Parece que a partir de que nos civilizamos, desarrollamos la capacidad de solucionar todos los problemas que nosotros mismos nos inventamos sí. a causa de civilizarnos, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Entonces, la revolución agrícola, pues, nos lleva, como ya hemos visto en el programa anterior, a crear aldeas, ciudades, reinos, imperios. Imperio no solamente entendido como una gran extensión, o como el romano, o tus grandes dominios como el británico, sino este pensamiento imperialista de dominar, someter, controlar para poder acumular, ¿sí? Ahora, la revolución del poder, la que tiene que ver con el mito y el tótem, tiene que ver también con esta capacidad simbólica. Ya habíamos platicado alguna vez, ¿qué es un mito? Que es bien importante entenderlo. Un mito no es una mentira. Un mito es un relato simbólico que expresa algún tipo de verdad. Desde los mitos religiosos, desde los mitos creacionistas, todo tipo de mito trata de comunicar un mensaje. El problema que tiene la sociedad de hoy es que pretendemos entender el mito de manera literal. Es que entonces aquí lo que dice la Biblia es que Dios creó a Adán y a Eva. A ver, es un relato simbólico. Este relato trae un simbolismo que hoy ya desconocemos porque lo convertimos en un relato literal y de pronto las religiones los convierten en dogmas literales cuando son relatos simbólicos. Todo relato mitológico es simbólico. Toda la mitología griega, todo lo que hoy conocemos como mito. A ver, no vayamos a pensar que los griegos de verdad pensaban, porque eso pensamos hoy. El griego de verdad pensaba que entonces Cronos se comió a sus hijos hasta que Zeus... A ver, no. Son relatos mitológicos, simbólicos, representan algo. El problema es cuando lo tomas de manera literal. Pensemos en México. Nos siguen enseñando cosas como estas cuando vamos a la escuela. Es que los aztecas vivían en Aztlán hasta que un día el dios Huitzilopochtli se le apareció en sueños al sumo sacerdote Tenoch y le dijo que vagara hasta encontrar un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Y pensamos que eso pasó, que de verdad, lo cual quiere decir que pensamos que existe Huitzilopochtli y que se le comunica en sueños a un sacerdote, ¿no? Es absurdo. Pero si uno ve el relato del mito hebreo es lo mismo. Es la idea de cómo justificas, y ojo, cualquier cantidad de pueblos tienen este mito. Un pueblo llega a un lugar en el que se establece y quiere ser propietario de las tierras. ¿Cómo justificas eso? Los judíos no fueron los únicos que lo imaginaron. El tema de decir, es que Dios dijo que son mías. Los aztecas dijeron lo mismo. ¿Cuál es la justificación de los mexicas? Mis dioses dicen que estas tierras son mías. ¿Cuál es la justificación del pueblo hebreo? Mi Dios dice que estas tierras son mías. ¿Cuál es la justificación de los egipcios? Mis dioses dicen que este imperio es nuestro, que el Nilo es nuestro. Cualquier cantidad de pueblos tienen un mito relacionado con la llegada y con algún tipo de autorización divina para apropiarte de tierras. Y con el paso del tiempo parece que cambia el discurso, pero cambia muy poquito porque... ¿qué pasa cuando llegan los españoles a América y te dicen, bueno, es que yo me voy a quedar con esto porque yo traigo la palabra de Dios? Claro. Ese es un pretexto mitológico. Pero ¿qué pasa cuando en el siglo XIX viene la gran expansión británica? Los británicos no llevan la palabra de Dios, pero ellos traen otro Dios, se llama civilización. Porque igual te dicen, no, es que yo traigo la civilización. Entonces, traer a Dios me justifica para agandallarme tus tierras. Traer la civilización me justifica para agandallarme tus tierras. Imperio norteamericano, no, es que yo te traigo la democracia y la libertad.
y me agandallo tus tierras. Entonces, perdón, es el mismo mito. Todos los aztecas dicen, es que Huitzilopochtli dijo, y me agandallo el lago. El pueblo hebreo, es que Yahvé me dijo, y me agandallo la tierra prometida. Es decir, todos los pueblos hacen mitos, y los mitos justifican cosas que los pueblos necesitan. ¿Por qué todos los mitos griegos giran en torno a el heroísmo del guerrero, el heroísmo de morir en batalla? Bueno, las ciudades griegas viven del combate, viven de la guerra. Tú necesitas programar en la mente de tus jóvenes que morir joven en guerra es bueno, es deseable, es romántico, es heroico y te va a dar la inmortalidad. Los mitos es una forma de educar a tu gente. Cuenta precisamente la leyenda de Aquiles, ¿no? Que no sabía si ir a la guerra de Troya, ¿no? En la Ilíada. Y cuando lo consulta con su madre, le dice, mira, tienes dos opciones. No vayas a Troya, quédate aquí, tendrás una esposa, tendrás una familia, tendrás hijos, serás muy feliz, serás muy... proliferará tu estirpe, tendrás hijos y tus hijos tendrán hijos, y todos te van a venerar, pero en algún momento los nietos de tus nietos pues ya no sabrán quién fuiste y tu nombre no volverá a ser mencionado. Pero vivirás feliz y llegarás hasta los 80 años y morirás rodeado de la gente que te ama. Opción B, ve a Troya, morirás en Troya, pero tu nombre vivirá por siempre. Y Aquiles no lo pensó, se fue a Troya. ¿Qué le estás programando al griego cuando lo educas con esas historias? Vive mucho, muere joven, deja un cadáver hermoso. Sacrifícate por la polis. Tu vida no vale, tu individualidad no vale más que por ser parte de algo más grande. ¿Qué es irte a matar por Dios en las cruzadas? Lo mismo. Es con base en este mito, es que hay que rescatar el santo sepulcro que cayó en manos de los infieles, cuando ya tienes a toda tu población educada y programada con toda la mitología de culpa, castigo, infierno, etcétera. Es el que vaya hasta allá a matar infieles, se irá al cielo. Y pues ahí van a matar infieles, ¿no? Es exactamente lo mismo. O en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿cómo logras que jóvenes de 20 años vayan por millones gustosos a matarse en las trincheras contra otros jóvenes de 20 años que no les han hecho nada? Les tienes que envenenar la mente con nacionalismo. No, es que tienes que ir a matarte por la patria, por la nación, por algo más grande que tú. Entonces, en ese sentido, toda historia nacional es una mitología. La mexicana, la norteamericana, la francesa, la que tú quieras, ¿no? Es decir, cuando yo te digo, este es el padre de la patria, este es el dictador terrible, este es el gran héroe, te estoy generando arquetipos, diría Carl Jung, ¿no? Arquetipos que determinan tu forma de pensar. Entonces, toda mitología es básicamente una forma de ejercer poder sobre la población. Es una forma de educarte las ideas que desde el poder hace falta. Si yo que estoy en el poder necesito que mi gente se mate por mí. ¿Cómo los convenzo? Pues con una mitología. Porque imagínate que te quiero decir la verdad, ¿no? Entonces yo soy el Papa Urbano II, año 1094, quiero convocar a las cruzadas. Si les digo la verdad al pueblo sería decirles, bueno, a ver, cristianos ignorantes de Europa, para que sus amos y señores podamos seguir siendo sus amos y señores, vamos a necesitar que vayan al Mediterráneo Oriental a matarse contra los musulmanes para que recuperemos los puertos de la Ruta de la Seda. Y me dirían, pues ve y mátate tú. Claro. Entonces mejor les digo, cristianos, Dios los necesita. Y ahí vamos todos a matarnos, ¿no? Siglo XX, si le decimos la verdad al pueblo, imagínate, proletariado ignorante de Europa, para que sus amos y señores podamos seguir siendo sus amos y señores, vamos a necesitar que vayan a matarse contra 1 millón de alemanes en las trincheras. Entonces te van a decir, pues ve tú. Entonces les digo, ciudadanos, su patria los necesita. Y ahí van y se matan. Tráetelo al siglo XXI. Pueblo ignorante de los Estados Unidos, para que sus señores sigamos siendo sus señores y sigamos dominando el mundo, necesitamos que vayan a matarse contra los musulmanes para que podamos tener el control del petróleo. Y me van a decir, pues ve tú. Entonces les digo, norteamericanos, tenemos que pelear por la libertad y llevarle la democracia a los pueblos. Y ahí van. Ahora, entendamos lo fácil que es manipular a las masas humanas con abstracciones. Dios,
patria, libertad, democracia, pueblo, las abstracciones por las que han muerto más millones de personas. Entonces, por eso digo que el mito y la creación del mito y la evolución del mito es la revolución del poder. Hablábamos en los primeros programas que es fundamental tener órdenes ficticios. Toda sociedad es un orden ficticio, y este orden ficticio se sostiene en los mitos, en que todos creamos y compartamos los mismos mitos. Ahora, hay un factor fundamental aquí en la revolución del poder, la escritura. Todos nosotros fuimos a la escuela y aprendimos, gracias a la escritura, la historia de la escritura, ¿no? Y aprendimos, nos dijeron cosas como, la escritura surgió, a mí me encanta cuando lo dicen así, surgió hace 5,000 años en el Medio Oriente, ¿no? Surgió suena como que hoy todos nos fuimos a dormir y al día siguiente nos despertamos y, voy a escribir. La escritura no surgió, la escritura fue inventada. Entonces lo correcto es decir, ¿la escritura fue inventada por la humanidad hace 6,000 años? Pues no, tampoco, porque no la inventó la humanidad. La escritura fue inventada por las élites de la humanidad. ¿Por qué? Porque la escritura es la primer gran herramienta de poder. Porque la escritura no es más que un código. Hay que entender eso, es un código donde si tú conoces el mismo código que yo, entonces yo escribo algo, o sea, yo tengo conocimiento y lo escribo en un papel o en un libro. Si tú compartes el código, es decir, sabes leer, te doy el libro y dices, sí, aquí dice esto. Ahora, hoy en día es un proyecto de los gobiernos el tema de hay que alfabetizar al pueblo. Pero eso es del siglo XIX para acá, que los gobiernos digan queremos que el pueblo sepa leer, porque queremos que el pueblo sepa trabajar en el mundo industrializado. Pero del siglo XVIII para atrás nunca se buscó que el pueblo supiera leer, todo lo contrario. La escritura es algo que las élites mantienen como un conocimiento para ellos porque ahí está su poder, en el tema de yo tengo un código que me permite transmitir conocimientos y tú no conoces ese código, lo cual quiere decir, solo la élite que conoce este código entiende las cosas. Entonces la escritura es, por un lado, los poderosos y la iglesia, ¿no? Por supuesto, cuando digo los poderosos hablo de los políticos y aquí es igual los políticos terrestres que los políticos de Dios, ¿no? Okay. O sea, es el tema de tengo un conocimiento que tú no tienes. Okay. ¿Por qué? Porque está encriptado. Y ese sistema críptico se llama escritura. Hoy en día no nos parece que la escritura sea un encriptamiento porque casi todos sabemos leer. Pero hay que recordar que si tú no sabes leer, un libro es un sistema críptico, claro, ¿no? Entonces, por un lado, la escritura es lo primero que nos permite difundir el conocimiento, pero también es lo primero que nos permite controlarlo. Y desde la invención de la escritura hasta los medios de comunicación masivos del siglo XX, como el radio, el cine y la televisión, hasta las redes sociales, es exactamente lo mismo. Todo sistema de comunicación es un sistema de control y poder. Porque finalmente a través del radio fue como Hitler convenció a los alemanes de todo el proyecto nazi. A través del cine es como los norteamericanos y los ingleses mandaban a sus jóvenes a matarse a la guerra mundial. A través de la televisión y las películas es como el sistema norteamericano convence a toda su población de que ellos son la superpolicía del mundo. De 500 películas que producen al año los gringos, en 250 salvan al mundo. De los alemanes, de los soviéticos, de los musulmanes, de los chinos, de los alienígenas, de los asteroides, de los virus, claro, de las bacterias. Y el pueblo se lo acaba creyendo. No solo el pueblo norteamericano, el pueblo mundial. Gran parte de la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque es un mensaje que te doy diario. Bien decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y tristemente la mente humana es mucho más frágil. Basta con repetir esa mentira 3 o 4 veces. O que salga en la tele, o que esté en un tuit. Porque de pronto redes sociales y vamos a convencer a la gente de no, tú eres el que tiene el poder ahora, las redes sociales son tuyas, perdón, las redes sociales no son tuyas. A mí me encanta cuando la gente, sobre todo en Twitter, el revolucionario de Twitter es un fenómeno maravilloso. Vamos a cambiar el mundo en 140 caracteres, vamos a mentarle la madre al gobierno en Twitter, vamos a hacer una gran revolución donde a nadie le importa, en mi cuenta de Twitter. Ahora, ¿por qué hay gente convencida de esto? Que no se nos olvide la supuesta revolución árabe o la primavera árabe en el año 2011, cuando nos vendieron la idea de los árabes de pronto despertaron a la democracia y salieron a pedir libertad, y particularmente en Libia nos vendieron el tema de no, es que los rebeldes de Libia sacaron sus Blackberries y tuitearon la revolución y derrocaron al coronel Gaddafi.
le vendes a la idea a la gente, el pueblo con sus tweets derrocó al dictador. Y dices, bueno, pero también había un portaaviones de la OTAN en Trípoli, que estoy seguro que colaboró muchísimo más que los tweets de los revolucionarios. Pero con eso convences a la gente de que va a cambiar el mundo con Twitter. Claro. Y te dicen entonces, no a la censura en internet, las redes sociales son nuestras. Pregunta, ¿tú pagas algo por tu red social? ¿Tú pagas algo por usar Facebook? ¿Tú pagas algo por usar Twitter? ¿Tú pagas algo por usar Instagram? No. Y sin embargo, es muy costoso. Requiere de mucha tecnología, de mucho equipo, de muchas redes. ¿Tú lo pagas? No. Bueno, el que lo paga, ese es el dueño. Tú eres el usuario, convencido de que es el dueño. Es decir, tú eres el esclavo convencido de que eres libre. Que ese es el mejor sistema de control que desarrolló el mundo moderno. Vives tan esclavo como siempre, tan sometido por el poder como siempre, convencido de que eres libre y de que esa libertad se manifiesta comprando, votando y tuiteando. Perdón, pero ¿qué logras con eso? Nada más que control. Es lo que se necesita de nosotros hoy en día, que votes para legitimar el sistema político, que consumas para mover la economía y que opines en Twitter para justificar la libertad de expresión. Mientras sigues tan sometido como nunca en tu vida. Increíble. Todo esto se sostiene con mitologías, entendiendo toda religión es una mitología, todo nacionalismo es una mitología, toda historia nacional es una mitología, todo sistema o discurso de identidad es una mitología, no nada más las cosas griegas, nórdicas y antiguas, ¿no? Los Avengers son una mitología, la Liga de la Justicia es una mitología, y con esas mitologías creas arquetipos donde le enseñas a la gente quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo. Los partidos políticos También desarrollan mitologías porque desarrollan ideologías, pues. Y también un partido político te exalta más a un héroe, otro partido te exalta más a otro, y con eso te dejan claro sus ideas, sus valores, sus principios. Y así es como te vas metiendo en la mente de la gente. De ahí que sea tan importante entender que la historia es una herramienta de poder. Una herramienta de poder, valga la redundancia, poderosísima, porque con la manipulación de la historia se manipula la mente del colectivo. Ahora, pensemos en el caso mexicano posrevolucionario, es interesantísimo porque en México fue hasta después de la revolución, cuando empezó a haber el primer intento serio de hacer una investigación histórica en México fue en el Porfiriato, que se traduce en la gran obra México a través de los siglos. No es que antes no hubiera interés, pero México estuvo en guerra desde su independencia hasta el Porfiriato. El primer periodo de paz continua, que es el Porfiriato, permite que la sociedad se pueda ocupar de otras cosas, como la historia, pero también un régimen político que pretende perpetuarse, como el Porfiriato, necesita una versión histórica que los justifique. Por eso viene el primer gran movimiento de investigar nuestra historia. Después de la revolución, y cuando surge un partido que vuelve a encauzar la jerarquía, la política y a la nación, tiene que crear una nueva mitología. Claro. Y como tú estás tomando el poder después de 20 años de guerra civil, vamos a justificarlo. ¿Cómo? Lo primero es que no le vamos a llamar guerra civil, le vamos a llamar revolución. Lo segundo es que la vamos a dotar de unos ideales que no tenía, pero vamos a decir que los tenía y que se luchó por eso. Lo siguiente, tenemos un pueblo analfabeta, ¿cómo le comunicamos la nueva ideología? Píntala en las bardas del país. Que eso es básicamente el muralismo mexicano, la versión de la historia emanada de la revolución. Y luego generas un gobierno que primero tiene el control del contenido educativo a través de una Secretaría de Educación Pública. Luego tiene el control de los educadores a través del control del sindicato de maestros, que en ese momento se tenía. Y luego tienes el control de los contenidos a través del libro de texto obligatorio y gratuito. En matemáticas no importa. 2 y 2 son 4 en todos lados. Pero en historia y en ciencias sociales es muy peligroso. Por supuesto. Que tengas el monopolio de el contenido educativo, o sea, bueno, del currículo educativo, de los educadores y del contenido educativo. Es impresionante. Ahora, entonces, ¿qué es el mito? Pues bueno, estos relatos simbólicos que nos transmiten ideas, identidades, ideologías, particularmente hecho para someter. Toda ideología está hecha para someter. Porque tú puedes tener una ideología de izquierda, de derecha, socialista, comunista, capitalista, liberal. En el primero o segundo programa comentábamos algo muy importante. La mente nace en blanco.
Cuando tú naces como individuo, tu mente está en blanco. Tú no naces ni mexicano, ni católico, ni guadalupano, ni americanista. Eso lo adquieres en sociedad porque tu papá te educa, y tus papás te educan como mexicano, te llevan a bautizar, te llevan a la basílica y te enfundan la playera de la América. Entonces, de pronto tienes un niño de 9 años que es eso, ¿no? Mexicano, católico, guadalupano, americanista, y no decidió absolutamente nada de eso. Y eso lo aplica a todos los seres humanos, sin importar el equipo. Entonces, muy importante, sin importar el equipo. Entonces, cuando tú naces en una sociedad, esa sociedad ya tiene sus ideas, ya tiene sus valores, ya tiene su religión, ya tiene sus ideas éticas, ya tiene sus ideas estéticas, ya tiene sus ideas morales, y tú como individuo simplemente las absorbes. Esto es bien importante para entender el tema del respeto. Más allá de la tolerancia, el respeto. Entender que cada individuo tiene en su mente lo que su entorno le dio. Nadie está bien, nadie está mal. Cada quien tiene lo que su entorno le dio. ¿Qué es el tótem? Todo el mundo ubica el tótem con las tribus norteamericanas, ¿no? ¿Qué es el tótem? Un símbolo, en este caso animal, con el que una comunidad se siente identificada. El jaguar. Y el grupo del jaguar se une con el grupo del oso y tienes un tótem que es el jaguar y el oso, ¿no? Entonces el tótem es un símbolo con el cual una sociedad se siente parte del mismo colectivo, se siente en sociedad, se sienten identificados. Un símbolo con el que te sientes cohesionado, identificado y protegido. ¿Qué tiene que ver el tótem con el mundo moderno? Muy fácil. Un tótem es cualquier símbolo que te da sentido de protección e identidad. Puede ser un poste en forma de jaguar, oso, koala, o puede ser una cruz, o puede ser una media luna, o puede ser cualquier símbolo religioso, o puede ser una bandera. Claro. Una bandera, una cruz y un oso de madera son un tótem exactamente en el mismo sentido. El nacionalismo, que es con lo que nos controlan hoy, es la mitología controladora del mundo moderno, es un pensamiento totémico, absolutamente. Es como decir, ay, pero ¿a poco? ¿Qué gente tan ignorante ahí, unidos e identificados y que se sientan protegidos por el dios jaguar? Bueno, ok, no es el dios jaguar, es una cruz, y lo digo con todo respeto, es un símbolo. Que te genera identidad, cohesión y sentido de protección, pero que no te lo da, no el símbolo, por lo menos. Y aquí lo digo en serio, con todo respeto, no quiere decir que tu Dios no te proteja, pero no es el símbolo lo que te protege, ¿no? Y igual con la bandera, ¿no? Dicho con todo respeto, no la bandera mexicana, cualquier bandera. Una bandera es un trapo de colores, dotada de significado por una comunidad humana. Entonces, lo que tú, cuando haces honores a la bandera, pues en teoría los honores no son a la tela, sino a lo que esa tela representa. Y eso aplicado a cualquier bandera nacional. Y en un mundo más moderno, esto se aplica también a los logotipos de las marcas. Es justo lo que son los logotipos de las marcas, pensamiento totémico. Comentábamos en otros programas, cómo logras que miles de personas trabajen en conjunto con el mismo objetivo, compartiendo mitología. Imagina que tú estás al mando no de un país, sino de un corporativo transnacional que tiene 100,000 trabajadores distribuidos en 3 continentes. ¿Cómo logras que trabajen en conjunto? Dotándolos de una mitología, claro, de una identidad corporativa, de un logotipo. Y es lo mismo con los equipos de fútbol. Aquí hay una chiva, aquí hay un águila, aquí hay un puma, aquí hay un jaguar, aquí hay un tigre que cohesiona a la comunidad. Es decir, desde el antiguo Egipto hasta hoy nos controlan con mitología y con pensamiento totémico. Así de fáciles somos de dominar. Juan Miguel, muchísimas gracias por esta estupenda plática. Te agradezco mucho. Un placer. Les recuerdo que pueden hacer contacto con Juan Miguel Zunzunegui al correo juanmiguel@conacitprensa.mx. Esta fue una producción de la agencia informativa Conacit. Visítanos en www.cienciamexico.com.